Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. CBS con su encuesta para conocer la economía en los hogares. Acción de limpieza Mi Barrio Limpi será este 9 de noviembre. Romar Trading lanzó oficialmente el vino Prosecco Astoria. Autoridades colombianas capturaron 5 personas del tren de Aragua. Turista americano falleció intentando hacer senderismo en Machu Picchu. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la encuesta de este proyecto de CBS 2024, en donde la intención es poder conocer un poco más sobre cómo se encuentra la economía en los hogares de Aruba, su presupuesto también con referencia a lo que trata el mercado laboral. La Oficina Central de Estadística, en cooperación con el Departamento de Labor y el Banco Central, están organizando una encuesta de la fuerza laboral. Esta encuesta va a ser una encuesta telefónica que va a empezar el 16 de octubre, el miércoles, y va a terminar en la última semana de noviembre. La entrevista es corta. Los hogares van a tener algunas preguntas básicas y las personas de 15 años o más, esas van a contestar ya las preguntas referentes a lo que se trata de labor. La privacidad, como siempre, va a ser tomada en cuenta y queremos agradecer a todos los hogares y a todas las personas que por favor cooperen con esta encuesta. Sí, la Oficina Central de Estadística les quiere informar que entrante mañana estaremos comenzando el último periodo de la encuesta de entrada y gastos. Como saben, es una encuesta que comenzamos el año pasado en noviembre y tuvo una duración de un año, con la meta de medir por mes cómo la gente gasta su dinero, y para así poder adaptar las listas de compra que la Oficina de Central de Estadística tiene, que normalmente es una lista de productos y servicios que vamos a monitorear cada mes, y para ver así cómo ha subido o no ha subido la inflación. La última vez que hicimos esta encuesta fue en 2016, en un periodo de 8 años puede haber muchos cambios, y por eso decidimos hacer esta encuesta ahora todavía, para poder ver qué productos y servicios quizás la gente ya no usa o productos que ya no compra comparado con 2016, y quizás también qué productos nuevos o servicios nuevos está gastando la gente ahora. Como el cuestionario va sobre preguntas hasta un año de gastos, y también la segunda parte es un libro de gastos que un hogar tiene que llenar por 2 semanas. Todo lo que compra tiene que llenar en este libro, para así al final poder decir dónde es que va nuestro dinero. Y esta es una invitación por parte del Ministerio de Naturaleza a la campaña, a la acción de limpieza histórica grande en Aruba, conocida como Mi Barrio Limpi. La intención es que este 9 de noviembre, en los barrios de la isla, familias enteras, grupos, colegas, vecinos, se unan para dejar el barrio totalmente listo. A continuación, la información para que se registre. Orgullosamente, y después de meses de reuniones con diferentes stakeholders, el Ministerio de Naturaleza, conjuntamente con los socios, lanzan la campaña Mi Barrio Limpi. La meta de esta campaña es traer junto a los ciudadanos, a los negocios y organizaciones de todos los rincones de Aruba para una meta en común: restaurar el sentimiento de orgullo para vivir en un barrio limpio. Mi Barrio Limpi nació desde la necesidad de varias organizaciones para concientizar a la comunidad sobre los hábitos más responsables del manejo de los desperdicios. Con el lema "Esta dushi pa viva, riba una Aruba sin sushi", se incentiva a los habitantes para que formen grupos con sus vecinos, familiares, amigos y colegas, y que juntos participen el próximo 9 de noviembre para la acción de limpieza más grande en la historia de Aruba, comenzando desde las 6 y hasta las 10 de la mañana. La intención es unirnos en una meta común, los esfuerzos coordinados en donde se
movilizan todos los barrios a nivel nacional, promoviendo responsabilidad ambiental, inspirando a todos a una unión y colaboración, manteniendo para el futuro, según lo que indicó el Ministerio de Naturaleza en conversaciones con el Ministerio Público, para lo que tratan también las sanciones después de la limpieza nacional, a base de los datos y de la experiencia de cada socio que ha venido también planeando paso a paso la mejor forma para traer a nuestra comunidad junto para esta acción de limpieza nacional. Durante el evento se va a proveer material esencial como bolsas de basura, también guantes e hidratación para los participantes. Pueden también contribuir como voluntarios o compartiendo el mensaje e invitando a la familia. Recuerden que para más información podrán subir a www.mibarriolimpio.org y así registrarse en grupo. En una velada muy especial, Rowmar Trading hizo el lanzamiento oficial del vino Prosecco Astoria. Allí no solamente con invitados de lujo, también con todo su equipo de trabajo y con un representante de la marca que llegó desde Italia a nuestra isla, dieron la presentación oficial de este vino que llegó a nuestra isla a quedarse. En una noche muy especial, Rowmar Trading organizó el lanzamiento oficial del Prosecco Astoria. Aquí junto con los invitados estuvieron demostrando el por qué este Prosecco llegó a la isla a quedarse. Esta marca la tenemos alrededor de un año más o menos ya en la isla, ¿verdad? Es una marca que se encuentra ya en algunos restaurantes, en varios restaurantes de hecho también, y en todo lo que es el mercado moderno, como un Lean & Son, Superfood. Y la verdad que como mencionabas, este es un precio muy bueno para el valor del vino que agrega, ¿verdad? Un vino de experiencia, un vino de celebración, así como este Prosecco. Entonces es un producto súper bueno que yo creo que todos deberían de probar. Televidentes, el Prosecco que estamos probando esta noche es de Astoria, una casa de familiar de 1987 empezaron con ese producto y ha llegado más producido en Italia por ahora. Como se puede notar en la botella, aquí abajo dice Meisimato. Meisimato ponen en la botella que es de buena calidad y es un Prosecco muy suave, que es muy bueno y la gente le encanta. Un poquito aromas de manzana, pera, un poquito lychee, son cosas que uno puede deducir del producto. Esto es accesible a mucha gente. Está acá visitándonos de hecho para poder hacer este lanzamiento, introducir esta nueva marca, como mencionaba, al mercado para que la gente la pueda conocer. Y ¿de quién mejor que de Paolo, que es el representante? Paolo tiene ya alrededor de 12 años trabajando con Astoria, más o menos, y es una persona que de verdad tiene la marca dentro de sí, una persona que conoce la marca y bueno, quiso compartir con nosotros este momento especial, ser él mismo el que le explica a los clientes de qué se trata Astoria. Muchas gracias, me presento, yo soy Paolo Favero, soy el export manager de la azienda Astoria. Es una de las más grandes y conocida marca de vinos. Nosotros producimos el Prosecco, que es uno de los vinos más vendidos espumantes en todo el mundo. Y aquí nosotros hemos distribuido gracias a Rowmar Trading, que es nuestro partner desde muchos años. Esta noche estamos aquí al Passion on the Beach. Es un lugar muy lindo, es el lugar perfecto por el lanzamiento oficial de la marca Astoria. Gracias a vosotros y también a Rowmar Trading, que está distribuyendo mucho más aquí en Aruba, en la isla de Aruba. Gracias. Estamos muy contentos de verdad de estar introduciendo, ¿verdad?, esta nueva marca italiana Astoria. Tenemos un portafolio bastante amplio y en esta noche pues queremos hacer el lanzamiento para que todos nuestros clientes puedan conocer un poco más acerca de esta marca, ¿verdad? Y darles un poquito de experiencia acerca de la marca. Un pairing con cada uno de los vinos, ¿verdad? Un poco también de experiencia con algunos bailes, y un setup espectacular para que todos se lo disfruten. No es muy costoso y lo hemos puesto en varios restaurantes de alta calidad. ¿Por qué? Porque han probado con varios productos como Prosecco juntos y este salió ganador. Pues estamos muy contentos de tener a Astoria. Estuve ya en Italia y los visité, una compañía buenísima.
Empezamos nuestra ronda internacional en Bogotá, en la capital colombiana, porque las autoridades en las últimas horas detuvieron a 5 sujetos quienes al parecer pertenecerían al temido grupo del Tren de Aragua. Después de una larga investigación lograron dar con el paradero de estas 5 personas. La policía ha logrado una investigación muy rápida que permitió llegar a estas 5 personas que son responsables de extorsión y que están vinculadas precisamente al llamado Tren de Aragua. De esta manera, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó del operativo policial que incluyó 8 allanamientos y permitió este golpe al Tren de Aragua. 2 de sus máximos cabecillas en la ciudad fueron apresados. Más de 2 años en esta estructura. Alias Bellaco, una vez se capturaron esas líneas medias criminales, como fue Ratón, Mini Pepsi, Viejo Daniel. Él, alias Bellaco, asumió esa responsabilidad. Lo acompañaba alias Francesca, a quien las autoridades acusan de dedicarse a cobrar extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales, a quienes les exigían más de $30 semanales o atentaban contra sus vidas. Alias Francesca huyó de Bogotá hacia el Tapón del Darién. En el Tapón del Darién estuvo por varios meses tratando de salir de Colombia hacia Estados Unidos, pero no le fue posible. Los 5 capturados del Tren de Aragua son los presuntos responsables del atentado con una granada el pasado 10 de septiembre en Bogotá, que dejó 2 personas muertas y 10 heridos, entre ellos 2 policías. Se suman allá 178 capturados por extorsión en Bogotá este año. Entre tanto, en las últimas horas, un turista americano tristemente falleció intentando hacer senderismo en una montaña en Machu Picchu, en el Perú. Allí, las autoridades concernientes instan a las distintos, por ejemplo, tours, para que así verifiquen cuáles son las condiciones de salud de la persona antes de hacer este tipo de caminatas. Tenía el sueño de llegar a nuestra maravilla del mundo a través de los bellos paisajes del Camino Inca, pero lamentablemente en medio de la excursión falleció, y no fue hasta largas horas luego de su muerte que su cuerpo pudo ser retirado de la zona. Richard Porcrone es el nombre del turista estadounidense de 67 años que perdió la vida aparentemente producto de un paro cardíaco cuando se dirigía a Machu Picchu a través del Camino Inca. Habría sido a la altura del sector de Guayabamba, tan solo en el primer tramo del viaje, que el extranjero se desvaneció y convulsionó. Pese a los primeros auxilios de sus acompañantes, nada se pudo hacer para salvarlo. Nuestro personal de rescate que tenemos, con el que contamos, se apersonó y ya pues lo encontró sin vida, ¿no? Pero a pesar de la llegada del equipo de rescate, no fue hasta el día siguiente que el cuerpo del turista pudo ser trasladado hasta Piscacucho, lugar de partida del Camino Inca, y posteriormente a la morgue de Urubamba, pues las condiciones de la zona y la caída de la noche habrían impedido su rápido traslado. En tanto, el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu señaló que debería existir mayor control sobre quienes realizan este tipo de actividades. El trayecto de Camino Inca es un trayecto de riesgo, ¿no? Las agencias deberían consultar y ser el primer filtro para poder vender estos boletos, ¿no? Para personas que no tengan estos problemas cardíacos o de subida de peso, ¿no? O de obesidad. Es por ello que señaló que se ha planteado una propuesta en la cual estas agencias de turismo se vean obligadas a contar con un filtro que determine si los turistas cuentan con alguna comorbilidad que pueda poner en riesgo sus vidas durante este tipo de actividades. Cambiando de tema, hay incertidumbre en la Florida debido al paso del huracán Milton y la devastación que dejó en miles y miles de hogares. Pues ahora las familias están preocupadas porque no saben si las compañías aseguradoras se van a parar como responsables sobre todas las pérdidas. El informe es de La Voz de América. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la envergadura de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar los costos promedios de las pólizas de seguro, de acuerdo con expertos en este mercado.
La repercusión económica del pago de todos estos siniestros que están ocurriendo se vean a futuro en cuanto a aumentos de pólizas de las primas, de las pólizas de los seguros, pero eso es un impacto que se va a ver mucho más en el mediano plazo. Para tranquilidad de los propietarios existe sobre este mercado de seguros un conjunto de regulaciones federales y estatales que garantiza el cumplimiento. La compañía de seguro, ellos tienen que comprar su propio seguro, se dice reinsurance, que es para eso, es para tener los fondos adecuados cuando tengan estas tormentas, estas catástrofes. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado de Florida contabiliza hasta la fecha más de 123,000 reclamos solicitados por daños a causa de Milton. Solo 4.8% se considera como un caso resuelto. Un impacto previsto por ambos expertos consultados es que algunas aseguradoras abandonen el estado e incrementen el costo de las pólizas. Si tienen mucho riesgo en una sección, una parte, ellos o dejan de hacer pólizas en esa área y a veces también ellos no renovan las pólizas. En el corto mediano plazo las compañías de seguros muchas están planteando salir del estado de la Florida por el asunto de la alta siniestralidad que ellos están alegando. Y pasamos ahora a un accidente que ocurrió en las últimas horas en Honduras, en donde por lo menos 23 personas resultaron gravemente heridas. En este momento se abrió una investigación para poder corroborar si fue exceso de velocidad del conductor de este bus. Advertimos que las imágenes son fuertes. El exceso de velocidad habría sido el detonante para que el conductor de un bus rapidito ocasionara momentos de horror, causando lesiones y heridas a más de 23 personas, cuando la unidad en que se transportaban impactó contra uno de los muros del hospital escuela. En el incidente también se vio involucrado el motorista de una camioneta. La mayoría de los afectados fueron atendidos en el principal centro asistencial del país y otros en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Horas más tarde, varios de ellos fueron dados de alta. Venía a ayudar a un muchacho que está aquí porque es conocido mío. Sí, yo ya estaba ahí en el puesto yo. ¿Qué le dijo él? ¿Qué fue lo que pasó o qué sintieron ustedes cuando...? No, yo lo que sentí es que cuando ya la gente empezó a gritar, dije yo, Dios mío, y era el accidente que el bus vino y de un solo, miramos que se metió ahí. En ese momento llegaron muchos de ellos con contusiones o laceraciones en diferentes partes del cuerpo, muchos de ellos con lesiones a nivel del rostro, suponemos producto del brusco impacto. Ciudadanos que tienen como único medio de transporte estas unidades exigen a las autoridades sean más rigurosas en la aplicación de la justicia con aquellos conductores que no respeten la ley de tránsito. Y seguimos con el drama que sigue padeciendo la familia colombiana, la mamá y el papá de la niña Sofía, pues quien lleva varios días desaparecida, y a pesar de que ya emitieron circular amarilla en los distintos aeropuertos para poder conocer su paradero, todavía el sentimiento de mamá de ver el nido, su cama, su habitación vacía es bastante fuerte. En la habitación de Sofía reposan sus cuadernos, la luz que usaba para hacer videos como todos los niños de hoy en día y sus más recientes dibujos, inocentes, como su madre la describe. Del rostro de Ladi solo pueden deslizarse lágrimas al leer las notas de una niña que heredó su letra. Muy juiciosa, ella muy consagrada en sus tareas, lo primero que hacía era sus tareas, sus dibujos, le encanta dibujar. En medio de su tristeza, esta madre se aferra a la oración para pedir por el pronto regreso de Sofía. Ya son 18 días de zozobra, de no poder dormir, de tratar de gritar, de salir corriendo, pero le pido a Dios que me dé muchas fuerzas y voy a seguir adelante porque mi hija va a aparecer, Son más de 400 horas desde que Sofía salió en busca de un champú a su casa, para bañar a su perrita Molly, su mascota, amiga y compañía que hoy también la espera. Que la está esperando también como nosotros, como familia, todos la estamos esperando y que Dios está con ella, que tenga fuerzas, donde quiera que me está escuchando, que yo sé que Dios nos va a dar la victoria.
Una familia que no desfallece ante la frustración y la incertidumbre por no tener una pista clara. Puerto Tejada, Palmira, Buga, sitios cercanos acá al pueblo. De verdad que no sabemos ya dónde más ir. De todo lo que hemos caminado junto con las autoridades y gente del municipio que nos está apoyando en la búsqueda. El municipio entero se ha solidarizado. En el colegio sus notas excelentes y menciones por ser buena estudiante siguen pegadas en las paredes. La alcaldía y la gobernación aumentaron la recompensa para quien dé información. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Causas de la cardiomiopatía hipertrófica. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y enseñanza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo to Simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, con lo curtía más chadanqui. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Ay, llega, may bispo ito matanan. Buen día, mi hijo. En Matanan, ahí tiene problema. Ya, May, kita claro. Bájate un monto, ¿no? Siguro. Buen día. Buen día. May, ako que trabajo acá, ako que acá llega. Di pa minsan llega. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay muchos estudios que dan cuenta sobre lo que tratan diferentes afecciones al músculo del corazón, pero ustedes han escuchado algún momento el término cardiomiopatía hipertrófica, pues esto que sigue afectando a más y más pacientes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad del músculo cardíaco que se engrosa y endurece las paredes del corazón, lo que dificulta el bombeo de la sangre. Su causa es genética. Depende cuál sea el área del músculo que esté afectada, puede haber distintas consecuencias que pueden ir desde un impedimento en la cantidad o el volumen de sangre que puede salir del corazón, o sea, una obstrucción, lo que nosotros llamamos dinámica, porque no es todo el tiempo la obstrucción, eso va a ir cambiando, depende de qué ciclo cardíaco estemos, o puede haber problemas en la fase de llenado, donde entra la sangre a la cavidad del corazón, eso puede estar limitado, puede ocurrir ambas cosas a la vez, y los síntomas van a estar relacionados a qué área o qué parte fisiológica del corazón esté afectada. Entre los síntomas puede haber dolor en el pecho, sobre todo al hacer ejercicio, falta de aire, fatiga, sensación de latidos rápidos y desmayo. El factor de riesgo por ser genético es el historial familiar, el cual es importante conocerlo.
Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a un joven español que reside en Noruega y demostró por qué allí son bastante honestos, pues diferentes lugares venden distintas, por ejemplo, frutas, mermeladas, jamones y demás. Lo más curioso es que no hay vendedores, simplemente la persona llega, toma el producto, deja el dinero y de hecho, si necesita cambio, toma de la caja. Un influencer español que reside en Noruega, conocido popularmente como el Jesús, decidió compartir su asombro ante una práctica común en las rutas rurales de este país, pequeños puestos de productos agrícolas que funcionan bajo un sistema de confianza total. En el video, grabado mientras caminaba por una de las carreteras, describe cómo los habitantes locales instalan pequeños puestos en los que venden productos como mermeladas, refrescos y frutas sin la necesidad de estar presentes. Los clientes simplemente tienen que tomar lo que se desea y dejar el pago en una cajita habilitada para ello. Lo que más sorprende es, según comentan, incluso se deja dinero para dar cambio en caso de que el comprador no tenga el importe exacto. Nadie lo roba, según afirma, destacando la confianza y la honradez que caracteriza a la gente de la zona. Este tipo de venta se da especialmente en áreas rurales, en donde se cultivan frutas como manzanas y cerezas. Y continuando con más de esas historias virales en las redes, vean a este grupo de amigos quienes han hecho de las suyas con un vehículo el cual le han instalado o más bien desinstalado las sillas dentro del auto, pues todas estas imágenes se han viralizado. Un usuario ha sacudido las redes con un video que parece más bien en Stitch de comedia surrealista. En las imágenes que compartió se observa el interior de un auto, pero lo que más impacta no es la música ni los amigos bromeando. Lo verdaderamente desconcertante es la peculiar escena que coprotagoniza el conductor y su copiloto. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra al joven y a su grupo de amigos en lo que parece ser una aventura, pero el detalle que dejó a todos boquiabiertos fue la innovadora disposición dentro del vehículo. Allí, mientras que en la mayoría de los autos el conductor se sienta pues en un asiento, aquí el dueño del volante se las arregló para estar sentado en una reposera. Por eso no es todo, el copiloto estaba directamente en el piso del vehículo. Los comentarios no se hicieron esperar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. ¿Están listos para ser los siguientes millonarios de Aruba con Loto, la Lotería de Aruba? Porque para este sábado 19 de octubre tendrás la posibilidad de ganarte un tremendo acumulado total de 2.100.000 florines, con solamente 4 florincitos, que es el precio del ticket. Pasa y compra tus números desde ya para que así también tengas la oportunidad de estar en este millonario juego. Loto Cambiando Vidas. Y los dejo en nuestra emisión de hoy jueves con la sección de las mascotas de Alejandra y con estos perritos que fueron pintados por parte de un estilista que es muy famoso en redes sociales, de origen brasileño. Sin embargo, pues hubo muchos comentarios negativos porque según muchos esto sería maltrato animal. ¿Qué piensan ustedes? El reconocido estilista canino Gabriel Feitosa, originario de Brasil y propietario de una boutique para mascotas en San Diego, desató una fuerte polémica en las redes tras compartir su más reciente creación. Tiñó a un perro con el diseño de un esqueleto por Halloween. La publicación se volvió viral, generando opiniones encontradas. En este video muestra el proceso de transformación de Edea, quien después de ser rasurado y pintado con la ayuda de su equipo de estilistas, terminó luciendo como una calavera. El nuevo look de Edea está listo para Halloween, escribió el artista. Además, compartió otro video en el que el can con su aspecto de esqueleto realiza un truco en el que finge su deceso. Sin embargo, allí muchas personas indicaron, como era de esperarse, que si bien algunos usuarios se mostraron encantados, otros criticaron duramente al estilista, por lo que lo consideraron como maltrato animal. ¿Cómo va a interactuar con otros perros con esa imagen? A pesar de las críticas, el creador de contenido también recibió elogios. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal Entel de Aruba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión.